¿Proverbios qué? Proverbios 3, continuamos con Proverbios capítulo 3, versículos 33 al 35. Hemos estado aprendiendo de lo que es la bendición de los proverbios, la bendición de la sabiduría de Dios, la bendición de la instrucción de Dios. Recuerde que Él, a través de proverbios, insiste y repite la frase: hijo mío, escucha, recibe. Esa es la prioridad de Dios, el deseo de Dios, y por lo tanto, pues obviamente debemos de hacer de ella también nuestra prioridad y nuestro deseo. Amén. Así es que comenzamos con el versículo 33 del capítulo 3 de Proverbios, y dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero, escuchen muy bien aquí el pero, bendecirá la morada de los justos. Amado Señor, gracias por ser un Padre bueno, un Padre lleno de compasión, misericordia y gracia. Una vez más, Señor, yo no soy digno de estar aquí ante tu presencia, pero te doy gracias por tu amor, tu compasión y tu gracia. Ahora, por lo tanto, Señor, yo me hago a un lado y te pido de que seas tú, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, quien hable, quien comparta, quien enseñe. Esta es tu palabra, no es mía. No tiene nada que ver conmigo en cuanto a la enseñanza, sino el aprendizaje. Y cada uno de nosotros, de igual manera, te agradecemos por esa oportunidad. Ahora permítenos entender bien tu palabra, redarguye nuestro corazón, y comenzando con el mío, y permítenos recibir y poner en práctica lo que tú enseñas. Lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice: amén. Amén y amén, ¿verdad? Muy bien, aquí habla de la maldición. Una palabra muy, muy desagradable, una palabra que, bueno, nadie se apunta o alza su mano para decir: a ver, démela a mí. Creo que buscamos lo contrario, la bendición. No conozco a algún creyente que diga: dame maldición, sino que todo creyente dice, le pide a Dios: dame bendición. ¿Verdad? Desafortunadamente, la maldición continuará ocurriendo mientras el hombre, cada persona en este mundo, voluntariamente decida separarse de la bondad, separarse del amor, separarse del gozo, del refugio y básicamente de toda o cualquier bendición de Dios. Esa maldición ocurrirá hasta que esa persona decida, tome la decisión propia, de igual manera, en lugar de desobedecer a Dios, que tome la decisión propia de obedecer a Dios. ¿Qué es una maldición? Maldición es desear que alguien sufra mal o daño. La maldición se dirige a causa de enojo y aversión contra alguien. Enojo y aversión contra alguien. ¿Qué es aversión? Sino que te das cuenta de que esa persona está actuando de una manera abominable o no deseable. Una manera que constantemente es incorrecta. Constantemente desea no obedecer. Pero Dios no es así. El corazón de Dios no desea maldecir. El corazón de Dios jamás enseña a través de la Biblia, de su palabra, jamás dice que yo deseo que seas una creación maldecida, sino todo lo contrario. De hecho, desde el principio, recuerda lo que dice Génesis 1, versículos 27 y 28. Desde el principio Dios lo ha dicho de esta manera: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Y ahora note ahí el versículo 28 que dice, y los bendijo Dios. El Señor, entonces, desde el principio, lo que Él desea es bendecir. Es la decisión de uno que transforma la bendición que Dios me quiere dar en una maldición. Es mi desobediencia, mi corazón corrupto que neciamente no desea recibir la sabiduría de Dios. Por eso, mire cómo específicamente ahí dice el versículo 33 que la maldición está ¿dónde? Note que no dice sobre toda la creación, no dice sobre todo el mundo, no dice sobre todo hombre. ¿Se da cuenta? Bien específicamente dice ahí, en la casa del impío. Identifica aquí entonces quién es el que recibe la maldición sobre su casa. En otras palabras, el impío es aquel que voluntariamente desobedece a Dios. El impío es exactamente aquella persona que se niega a obedecer a Dios. Por lo tanto, la maldición que está en la casa del impío no es a causa de Dios, no es culpa de Dios tampoco. De ser así, entonces Dios nos obligaría a pecar. Dios nos obligaría a desobedecerle. Pero no es así. Se da cuenta que nuestro libre albedrío nos da la oportunidad de tomar una decisión de obedecer o desobedecer. Dios nos da la oportunidad a escoger. No podemos culpar a Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15 dice, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ahí dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, o sea que Moisés está enseñando hoy. Dice ahí, continúa diciendo Moisés en Deuteronomio 28, 15, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Se da cuenta? Dios ahí nos está advirtiendo, nos está aconsejando, nos está pidiendo, procura cumplir sus mandamientos. Procura el oír la voz de Jehová tu Dios. Nadie es obligado a desobedecer a Dios o a nadie. ¿Sabía usted que usted no me puede obligar a obedecer o tampoco a desobedecer? Es una decisión propia. Y de la misma manera yo no le puedo obligar a usted a obedecer o a desobedecer. Esa es su decisión propia. Si no puede decir amén, como dice el pastor Vori, lo único que podemos decir es ouch. La maldición está en la casa del impío, dice ahí el versículo 33. Ahora note la palabra que sigue después de esta frase. Note, esto es una palabra hermosísima. ¿Cómo engancha él ahora ambas partes? Mire, la maldición está en la casa del impío. ¿Cuál es la siguiente palabra? Pero. En otras palabras, lo que él desea es de que no desobedezca, sino que obedezca. Pero, ¿qué es un pero? Es poner una cosa contra otra para estorbar. Es estorbar el efecto. Imagínense ustedes, esa es la definición de la palabra pero. Poner una cosa contra otra para estorbar su efecto. En otras palabras, escucha la palabra que está utilizando aquí. No viene de la Biblia, es del diccionario. Estorbar su efecto. Lo que Dios desea entonces, estorbar la maldición. Y permitir de que la bendición caiga sobre mí. Eso es lo que Él desea. Él desea ser un escudo. Y la palabra de Dios
Sabemos de que es un escudo. Él desea ser un refugio. Y la palabra de Dios nos enseña de que Él es nuestro refugio. Una torre fuerte, donde podemos entonces cubrirnos. Y Él estorba entonces todo lo malo que mi desobediencia acarrea. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Deuteronomio 11:26. Este versículo lo vemos con mucha frecuencia. Deuteronomio 11:26 dice, Dios está hablando, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escucha ahora lo que dice Dios ahí en el versículo 27 de Deuteronomio 11. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y, escuche, la maldición, ¿qué dice ahí? ¿Por obedecer? ¿O porque dice ahí, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Así es que la desobediencia claramente me pone en una posición de maldición. Mientras que la obediencia, obviamente, sentido común, ¿verdad? Que es lo lógico, me pone en una posición de bendición. Amén. Amén. La casa, dice aquí, la casa y también la morada. Habla de la casa del impío y habla de la morada de los justos. ¿No le parece interesante estas dos palabras? Porque uno no utiliza la misma palabra casa y morada. ¿Que no se supone que significan lo mismo? ¿Que no son sinónimos? Una casa y una morada. ¿Verdad? Pero él hace una distinción aquí. ¿Sabe por qué? Estoy aprendiendo algo yo junto con ustedes. La casa es solamente el edificio sin personas. La casa es un cascarón en otras palabras. La casa vacía es una casa, es un edificio. ¿Qué es algo vacío? Una casa vacía. ¿Qué existe allí en una casa vacía? Lógico, nada. No hay entonces amor, no hay entonces gozo, no hay cuidado, no hay protección, no hay seguridad, ni existe la comunión entre una persona u otra porque es una casa vacía. ¿Se da cuenta de que sin Dios yo soy una casa? La Biblia dice que somos una casa, ¿verdad? ¿Se da cuenta de que esta casa, sin Dios, soy solamente un cascarón vacío? En otras palabras, no tengo amor, no tengo gozo, no tengo paz y no estoy en comunión con mi Creador, porque estoy vacío. Mientras tanto, ahora entonces él continúa definiendo ahora la morada. ¿Qué es una morada? La morada es un refugio especial y habitable. Cambia ahora entonces la definición de que sea un lugar vacío a un lugar habitable, donde ahora viven personas. ¿No le parece esto interesante? ¿Morada? Mire lo interesante que son ahora los siguientes dos versículos que hablan de morada, no de casa, sino hablan de moradas. Mire el Salmo 84, versículo 1. Mire la expresión, es una expresión fuerte porque tiene los símbolos de exclamación. Aquí el salmista lo está diciendo con mucha fuerza y mucha confianza. ¡Cuán amables son tus, ¿qué dice ahí? Moradas. ¿Se da cuenta? La palabra morada no es casa. ¡Cuán amables! O sea, qué agradable, qué dulce, qué sabroso es la morada, Jehová de los ejércitos. Si no le satisface este versículo, mire ahora lo que dice Juan 14, versículo 2.
El Señor Jesucristo es quien está hablando aquí. Mire, Juan 14:2, el Señor Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se da cuenta? En la casa, escuche, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué no diría ahí en la casa? Muchas casas. ¿Se da cuenta de que hay una distinción? Y mire lo que continúa diciendo el Señor Jesucristo. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. En el original, lugar, ¿sabe cuál es la palabra que utiliza? Refugio. Un refugio. ¿Qué es un refugio sino un lugar seguro? Un lugar donde puede uno habitar confiadamente, con absoluta paz y descanso. ¿No es así? Entonces, había dicho que esta casa sin Dios es un cascarón vacío. Ahora, ¿cuál es lo opuesto? ¿Qué es lo contrario? Esta casa con Dios ya no está vacío. Dios ahora, escucha la palabra que utiliza aquí la Biblia, Dios ahora mora en mí. Mora, o sea, habita en mí. Y por lo tanto ahora estoy lleno de ¿qué? Lleno de Él, de amor, gozo, paz, ¿correcto? Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es que la morada para el justo es algo muy importante. ¿Quién eres tú? ¿Eres una casa vacía o eres una morada llena de Dios? ¿Se da cuenta? Si eres una casa vacía, entonces lo que tú estás haciendo es de que tú mismo te estás acarreando o trayendo a ti mismo maldición. Pero si tú eres una morada llena de Dios, entonces tú a ti mismo, de la misma manera, te estás atrayendo bendición. Trágicamente, dice ahí, la maldición afecta, ¿verdad? Ahí toda la casa, ¿verdad? La maldición de Jehová está en la casa del impío, ¿correcto? Trágicamente ahí entonces lo que sucede es de que el pecado, cuando uno desobedece, jamás afecta nada más a una persona, sino que afecta a todos los que están allí. Es plural. Mi desobediencia perjudicará a toda mi familia. ¿Escuchó? Mi desobediencia perjudicará a toda mi familia. Ahora, ¿qué es lo contrario a eso? Mi obediencia, ¿qué? Bendecirá a toda mi familia. ¿Se da cuenta? La maldición está en la casa del impío. ¿Se da cuenta la palabra está? Está hablando en tiempo presente. O sea que en este mismo instante, mientras tú vives en desobediencia y no invitas a Dios a transformarte, no invitas a Dios a bendecirte, tú mismo en este mismo instante, sin Dios, estás viviendo una vida de maldición. Dios no desea eso para nadie. Dios desea que usted, yo y todo y cada ser humano en toda la tierra, a través de la creación desde el principio hasta que Él regrese y rindamos cuentas ante su presencia, lo vamos a hacer, de que vivamos en bendición con Él. Porque el Señor Jesucristo dice que Él vino para darnos vida en abundancia. O sea, ¿qué es eso? Sino una vida de bendición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es bendición? Ahora vemos lo importante que es el cambio. Ya entendimos lo que es la maldición, ¿correcto? Ahora, mire, ¿qué es bendición?
La definición es muy linda. Dice, es colmar de bienes a alguien, engrandeciéndole y apreciándole. Wow, estas dos palabras son muy interesantes. Engrandeciéndole y apreciándole. Dios desea entonces engrandecerme, apreciarme. Ese es el corazón de Dios. De igual manera ya vimos de que la maldición, el pecado, la desobediencia, no solamente me afecta a mí, sino que afecta a toda mi familia, ¿verdad? Entonces, si Dios me está bendiciendo, yo permito ser obediente, yo decido ser obediente, y Él me está bendiciendo, la bendición jamás es singular. La bendición también bendice a todos los demás que habitan dentro de mi morada. ¿Se da cuenta? Dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche ahora lo que dice ahí ahora. Hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Hasta 1000 generaciones. Cuando yo obedezco, entonces, no solamente mi familia dentro de la morada donde yo habito será bendecida, sino las generaciones que han de venir. Esa es una promesa que Dios da. Versículo 34, mire cómo continúa ahora diciendo Proverbios 3, versículo 34. Ciertamente Él, o sea Dios, escarnecerá a los escarnecedores. Una mejor traducción es de que se burlará de los burladores o de los que se burlan de Él. Él se burlará de los que se burlan de Él. Y luego continúa diciendo en el versículo 34, y a los humildes, ¿qué dice ahí? Dará gracia. Dios se burlará de los burladores. ¿Qué es una persona que se burla? ¿Qué significa escarnecerá? Para entender esto mejor. La palabra correcta ahí en el original es de que Dios se opone. Dios se opone en contra de los que se burlan. En otras palabras, ¿le parece extraño que Dios se opone en contra del desobediente? ¿No le parece extraño que Dios nos diga, oh, no te preocupes, puedes pecar todo lo que tú quieras, cuanto tú quieras, no existen consecuencias? ¿Se da cuenta de que la Biblia no enseña eso? Se opone en contra de aquellos que se burlan de Él. O sea, en otras palabras, escuchan la palabra de Dios y escuchan que Dios está diciendo, venid a mí, todos los que estáis cargados, venid a mí. Pero ellos, ¿cómo? No, yo no creo en esas cosas. Se están burlando en ese instante, ¿sí me entienden? Ya, ¿dónde está tu Dios? Ahí se están burlando de Dios. Es lo que hicieron cuando lo estaban crucificando. ¿Se da cuenta? ¡Hey! Pues no quieres Dios, bájate de ahí. Se están burlando. Cuando yo le digo a Dios, ok, pues no quieres Dios, bendíceme. Me estoy burlando de Él. Porque yo ya sé claramente de que Él lo que desea es bendecirme. Pero también lo que Él espera de mí es de que yo obedezca. Amén. Como burlador, como alguien desobediente, como alguien que decide vivir de esa forma, esa persona voluntariamente se está topando contra un enorme muro. Es básicamente lo que estás haciendo. Te sigues topando de cabeza contra un enorme muro. ¿Quién ha sido exitoso de esa forma? El burlador, mire,
se olvida. El burlador se olvida de que es nada más que un vapor o una flor que fácilmente se marchita o desaparece ante el enorme y poderoso calor del sol. ¿Sabía de que Dios nos compara de esta forma? Somos nada más que barro, vapor, una flor que se marchita ante el poderoso y enorme poder del calor del sol. ¿Puedo yo entonces contra Dios? Pero porque me burlo tanto, a ver, ¿qué me puedes hacer? Venga, no me importa, me estoy burlando. Por eso ahí el versículo 34, mira lo que continúa diciendo. ¿Qué es lo que continúa diciendo ahí ahora la sabiduría de Dios? Los humildes reciben ¿qué? Gracia. Dios dará gracia a los humildes. Recuerde que nadie, absolutamente nadie, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, nadie hay, ni siquiera uno bueno, dice la Biblia. Pero gracias a la gracia de Dios, Dios nos desea bendecir, nos desea perdonar. Aún así, en mi desobediencia, lo que Dios desea es de que me dé cuenta de mi error para bendecirme. Pero ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Humilde, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que humillar. O sea, reconocer mi error. ¿Correcto? Sí. Dios desea que todo aquel que se humilla ante Él es darle de la bendición de Dios. ¿Desea ser bendecido? Humíllate ante Dios. ¿Deseas recibir bendición? Humíllate ante Dios. ¿Deseas vivir una vida llena de bendición? ¿Qué es? Humíllate ante Dios. Siempre y cuando tú decidas no humillarte ante Dios, ser humilde ante Dios, entonces tú estás viviendo una vez más una vida de maldición. Esa no es vida. No tienes paz, no tienes gozo, estás preocupado todo el tiempo, tienes dolores de cabeza y dolores de corazón, no estás confiado, sino que vives una vida llena de preocupación. Esa no es bendición. ¿Y todo por qué? A causa de una decisión propia y voluntaria de ¿qué? Desobedecer a Dios. No, yo no creo en esas cosas. ¿Por qué tengo que creer en esas cosas? No, yo voy a hacer las cosas a mi manera. En lugar de humillarte y decirle a Dios, Señor, acepto mi error. Ahora ayúdame a vivir a tu manera para yo no vivir a mi manera. Dice, los sabios heredarán honra, el versículo 35. Los sabios heredarán honra. ¿Qué es una herencia? ¿Se da cuenta? Los sabios heredarán honra. ¿Mas qué? Los necios llevarán ignominia. ¿Sabe qué es esa palabra? Vergüenza. Vergüenza o desgracia. Se lo vuelvo a repetir. Los sabios heredarán honra, mas los necios tendrán desgracia. O serán avergonzados. ¿Por qué dice eso? Note que ambos, los sabios y los necios, reciben algo. ¿Se da cuenta? Los sabios reciben algo y los necios también reciben algo. Ese algo no es nada menor, es algo significante, es importante y también poderoso. ¿Qué es eso que reciben? Los sabios reciben honra, mientras que los necios reciben vergüenza o desgracia. En otras palabras, cuando entremos a la presencia de Dios, vamos a estar a la par.
Porque hay un juicio, dice el juicio del gran trono. Lea su Biblia. Todos, cada uno de nosotros vamos a entrar ante esa presencia. No importa si eres musulmán, mormón, testigo de Jehová, no importa. Lo que importa es de que es Cristo Jesús tu Señor y tu Salvador. Gloria a Dios por ello, porque entonces tú serás parte de los bendecidos. Tú serás parte de los que serán bienvenidos ante su presencia. Mientras que el necio, ¿verdad? Básicamente nuestro lenguaje común es un tonto. El necio, el tonto, será rechazado, será avergonzado. El sabio será bendecido, mientras que el necio recibirá maldición. El sabio logrará ver a Dios con sus propios ojos. Logrará escuchar a Dios con sus propios oídos. El sabio disfrutará de una eterna paz y gozo, mientras que el necio no. ¿Quién te está obligando entonces a desobedecer? Todo a causa, una vez más, de una decisión propia y voluntaria a no obedecer. Pero Dios desea que nosotros cambiemos, seamos transformados por su poder, su compasión, su misericordia, su gracia y su sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 1:7. No vamos tan lejos. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los tontos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién eres tú, Dios, para enseñarme? Esa es la actitud del necio. ¿Quién eres tú, Dios, para instruirme? Pero el temor de Jehová me permite hacer lo contrario. O sea, lo respeto. Les brindo honra a Dios, porque Él es digno de toda honra y alabanza. Amén. Amén. Una vez más, como dice el pastor Boris, si tú no puedes decir amén, tienes que decir ouch. Esas son las opciones que tenemos. Así es que, en conclusión, si tú eres uno de los que obedece, gloria a Dios. Continúa obedeciendo y continúa disfrutando de la bendición de Dios, la cual es no solamente para ti, sino para toda tu morada, quien habita contigo. Amén. Amén. Pero si tú eres esa persona que vive en desobediencia, te tengo buenas noticias. La Biblia enseña: arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa es una decisión propia que tú debes de tomar. Dios no te va a obligar. Dios es un caballero. Pero lo que Él desea es de que tú te humilles ante Él y te arrepientas hoy mismo. Hoy mismo. No esperes más. ¿Deseas ser bendecido? ¿Bendecida? ¿Qué esperas? Arrepiéntete. Quiero que sepa usted que vive en ese estado, con esa actitud de desobediencia, de que Dios no te ha abandonado y de que Dios naturalmente y eternamente es bueno. Él ha sido bueno desde el principio, Él es bueno el día de hoy y Él es bueno el día de mañana, porque Dios jamás cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice la Biblia, y sabe que continúa diciendo amén y amén. Así es que el arrepentimiento es la clave. El arrepentimiento es la clave para que tú vivas una vida de bendición, o, si tú no lo deseas, continuarás viviendo una vida de maldición. El arrepentimiento es la clave entonces para comenzar a recibir
la perfecta, buena y agradable bendición de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios según Romanos 11:2. La perfecta, buena y agradable voluntad de Dios, la cual es llena de bendición. Hechos 3:19, los apóstoles Pedro y Juan reciben una pregunta de la gente que viene a escuchar lo que está predicando. Y en Hechos 3:19 los apóstoles dicen: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora escucha lo que continúa diciendo ahí la Biblia en Hechos 3:19. Para que vengan de la presencia del Señor, mira lo que dice ahí, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Sabe qué es refrigerio? Algo agradable, algo sabroso, algo cómodo, algo bueno. Tiempos de refrigerio. O sea, tú has estado caminando sin Dios, estás caminando en un desierto sin agua y te estás muriendo de sed, pero Él es el agua viva. Y cuando tú tomes de esa agua del Señor Jesucristo, dice la Biblia, jamás tendrá sed. Tiempo de refrigerio. Ahora, ¿qué harás con esta información? Amado Señor, gracias por tu palabra que es absolutamente buena, perfecta, llena de compasión, misericordia y gracia. Es evidente, Señor, de que tú amas a tu creación. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra necedad, a pesar de que no deseamos escucharte o humillarnos ante ti, tú continúas tocando a la puerta de nuestro corazón. Para nosotros que ya nos hemos arrepentido, te damos gracias por recibir nuestro perdón. Gracias que nos has recibido y nos has abrazado porque nos hemos humillado ante ti. Gracias por todas esas bendiciones. Pero para aquel Señor que está escuchando esto y aún no se ha humillado ante ti, que aún no entiende, no comprende de que tú eres un Dios bueno, un Padre bueno, lleno de compasión, misericordia y gracia. Te pedimos, Señor, de que esa persona se arrepienta, que se dé cuenta de su error y que venga ante tu presencia a tus pies. Y que bendigas entonces de ahora en adelante a esa persona con tu corazón, con tu gozo, con tu presencia, con tu amor, con tu bendición que es fiel, constante y continua. Lo pedimos por favor, en nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén y amén. Amén. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, así eres tú, si eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar porque sabes
necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor. Tu amor, eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. And